Nuevo bloque en nuestro programa de la jornada del día de hoy. Estás escuchando después del mediodía por Radio Gen 106.1 en nuestro dial. Estamos en simultáneo por Living TV. Usted puede ingresar a vernos en livingmultimedio.sde.net.ar y la tenemos a nuestra columnista que está ya en estudios. Estamos hablando y dialogando con la doctora Carolina Vargas. Carolina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que un gusto estar en esta emisora y bueno, para mí un placer hacer lo que a mí tanto me gusta, que es hablar para lo que me he preparado. Y bueno, y que necesitamos constantemente estar actualizados. Y sobre todo con un gobierno que nos vive dando sorpresas. Muchísimas sorpresas. Sorpresas bastante desagradables. Claro, le quitó los subsidios a los pasajes gratuitos, por ejemplo, a los colectivos de larga distancia, entre otros servicios, ¿no? Y la verdad que como comunicador me gustaría, que les he propuesto a todos tus compañeros, que citen a los referentes de La Libertad Avanza, porque yo desconozco una medida a favor del pueblo, quizás es un desconocimiento mío, pero me gustaría saber qué medidas a favor del pueblo se han hecho o se han llevado a cabo en estos 3 años y medio. Mi cabeza no tiene registro de tanta hazaña contra los más vulnerables. Parte de esa hazaña es lo que vamos a hablar ahora. Bien. De la dichosa ley de modernización laboral que ellos le llaman. Sí, que tuvo sus idas y vueltas, artículos finalmente anulados. El presidente siempre logra lo que él quiere y como hoy hablaba con un colega, siempre que el presidente va a sacar una ley para avasallar derechos de los vulnerables, siempre o lo hace durante o antes demonizar. Sí. Demonizar al empleado y potenciar al empleador diciendo que nadie invierte en la Argentina por la cantidad de juicios laborales. Cuando demonizar a los sindicatos, que no digo que todos sean santos, sino que hay muchos sindicalistas que se han enriquecido con la actividad sindical, pero eso no te habilita a que digamos que la institución del sindicato es una institución que fue creada, que sus orígenes fue creada en resguardo del trabajador. Con la educación pública hizo lo mismo, hablando de los estudiantes crónicos, de los rectores en que se enriquecían, y vino después la ley de recorte al financiamiento educativo. Con la discapacidad, ahí se sentó en una granada. ¿Por qué? Porque quiso hacer el recorte y junto con la decisión de él de hacer el recorte, vino lo de Andis y lo de las coimas, que nunca se aclaró, y donde está involucrada principalmente su hermano. Exactamente. Muchas aristas legales, muchas aristas políticas de esta famosa reforma laboral que finalmente, por una decisión judicial, si te debes acordar, Carolina, que fue inactivo 48 artículos que finalmente hace poco lo volvieron a habilitar, ¿no? Exactamente. Y si bien la ley supuestamente ha pasado por el Congreso, como lo exige toda ley, se ha debatido, a mí me llama mucho la atención la poca sensibilidad, porque podemos tener un presidente insensible, pero lo que más preocupa es que en las dos cámaras tengamos alto grado de insensibilidad, y que siempre el hilo se corte por los más vulnerables, en este caso los trabajadores, que ya no la estaban pasando bien y con esto la están pasando peor. La buena noticia para ellos es que cada vez van a ser menos los que la pasen peor. ¿Por qué? Claro. Porque están de cerrar empresas, pymes, y hay cada vez más desempleados. Así que en breve calculo que crearán una ley para castigar a los desempleados, porque esto es así. Esto va en esa línea, digamos. Sin contar los discursos de odio que se plasman en las leyes, ¿no? Que se plasman en las leyes. Yo he resumido la ley, que me pareció bastante extensa. Bueno. He resumido los puntos más importantes. Bien. Uno de los puntos que a mí me pareció clave es un nuevo cálculo de las indemnizaciones, que se va a utilizar una base para calcular las indemnizaciones por despido sin causa, y que solamente se va a tomar en cuenta la remuneración mensual normal y habitual, excluyendo los pagos no mensuales como el aguinaldo y las vacaciones. O sea, la indemnización se va a establecer como única compensación y se va a tomar como antecedente el índice de precios al consumidor. Claro. Que lo prevé el Instituto de Estadísticas y Censo, y que no puede ser superior a más de un 3% anual. Ahora mi pregunta es, a mí me despiden
y lo que yo planeaba como una indemnización va a ser mucho menor de lo que me hubiera correspondido antes de la vigencia de esta ley. Claro. Ya de por sí es traumático para el trabajador quedarse en un empleo, quedarse en una fuente laboral, porque detrás del trabajador no está solo el trabajador, hay toda una familia que sostener, hay toda una estructura familiar que se ha adaptado en costos, en movimiento, en gastos, que se rompe al no tener ese ingreso. Y encima estamos en un momento económico de la Argentina donde son muy pocos los que pueden sobrevivir con un solo empleo. Claro. Son muy pocos. Hoy cada vez los chicos están más solos porque tiene que salir a trabajar la madre, el padre, y en el mejor de los casos los chicos se escolarizan. En el resto de los casos tienen que salir a trabajar los chicos también. Después el otro punto que me ha parecido aberrante es el banco de horas y vacaciones, que ellos lo llaman, que se crea un banco de horas con un acuerdo escrito entre el empleador y el empleado para compensar las horas extras, respetando los descansos legales, y que el periodo de vacaciones va a ser de octubre a abril. Claro. Y que se va a dividir el periodo vacacional. O sea, vos planificas con tu familia tomarte las vacaciones que te correspondían en cierto momento, en cierto tiempo, y no tienes que pactarlo con tu empleador. O sea, tus vacaciones también se negocian. Ya no dejó de ser un derecho adquirido en el gobierno de Perón y pasó a ser una negociación que tengo que establecer con quien tiene asimetría de poder por el hecho de ser mi empleador. Porque vamos a ser sinceros, si yo dependo económicamente de alguien, en este caso un empleador, que supuestamente me tendría que pagar todos los aportes patronales y obra social, y difícilmente mi discusión sea de igual a igual. Claro. Entonces, eso es un punto que a mí me ha llamado mucho la atención. Y después esto que es realmente insólito, que es la creación del FAL, que es un fondo de asistencia laboral, donde se financia con las contribuciones mensuales de los trabajadores, de los empleadores. Y las grandes empresas, mira, escucha esto, las grandes empresas van a aportar el 1% y las pymes el 2,5%. Mira. O sea, si querías asfixiar a las pymes, esto le viene al pelo. Claro. Y el ejecutivo va a poder aumentar los aportes entre el 1,5 y el 3. Claro. Volvemos a lo mismo. Las grandes empresas van a aportar menos que las pymes, que son las que más necesitan que se las oxigene para que no desaparezcan, que ya están desapareciendo como producto del incremento de los servicios, como producto de esa famosa quita de impuestos que nunca llegó, con la apertura del libre mercado y las dichosas importaciones que están llegando y inundando el mercado argentino. Entonces se hace muy difícil para el dueño de una pyme poder competir, pagar servicios y poder ofrecer un servicio de calidad cuando cada vez cuenta con menos empleados, no porque quiera, sino porque se ve obligado a prescindir porque no hay ventas. Claro. Después otro punto es que hay un fondo de cese por convenio. Dice que los convenios colectivos establezcan un fondo de cese laboral con capitalización individual. El empleador realiza aportes mensuales y en caso y en caso de desvinculación, el trabajador recibe este monto acumulado. Es decir, de mi sueldo, me toman una fracción y el empleador realiza un fondo. El día que yo me voy, el empleador no pierde un centavo, porque yo me voy con la mía, que me la han descontado durante el tiempo que trabajaba. O sea, ¿esto qué es? ¿Es modernización o esclavitud laboral? Esclavitud laboral, sin lugar a dudas. Y volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un empleador que tiene asimetría de poder con respecto al empleado. Claro. Y estamos hablando de un sindicato totalmente demonizado y vos fíjate que totalmente desdibujado. Porque por medidas mucho menos gravosas, los gobiernos anteriores han tenido tractorazos, huelgas. Vos te tenías que desesperar en salir a comprar los elementos principales porque sabía que si había un tractorazo no pasaba un sachet de leche. Ahora mi pregunta es, ¿qué está pasando con la parte sindical? Que están muy relajados, como si viviéramos en un universo paralelo, como dice la canción. Porque, a ver, yo creo que heladera mata relato. Y sí. Heladera mata relato. La cantidad de locales que se han cerrado. Entonces, y toda esa gente ha quedado en la calle. El otro punto es que el periodo de prueba se extiende. O sea, tu incertidumbre, no solamente se extiende el periodo de prueba, tu incertidumbre laboral se extiende. Claro. Se amplía a los 6 meses para la mayoría de los trabajadores.
Y en las empresas de estos 5 empleados puede alcanzar los 8 meses. Están escuchando bien. Sí, Casi un sí, año. sí. Casi un año, sí. Casi un año yo voy a estar con la incertidumbre sin saber si quedo. Durante ese lapso, dice, la relación laboral puede finalizar sin información. O sea, vos puedes trabajar 6 meses y un buen día vas, te quieres presentar y no te das con que has quedado afuera. Claro. Sin información. Es gravísimo. O sea, hago lo que quiero con vos. Aunque dice, el empleador debe registrar el vínculo y cumplir con los aportes del inicio. Ajá. Pero ¿y por qué no me informa para que yo me prepare y busque otro trabajo? Claro. Me ha parecido sumamente... Sí, sí, sí. A ver, creo que si necesitaban violar todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios de los derechos humanos, todos los convenios que protegen al trabajador, se han encargado de violar uno por uno. Uno por uno. Después habla de la eliminación. Escuchen esto, y esto nos afecta mucho a los santiagueños porque nosotros tenemos, las provincias del norte son la gran proveedora de mano de obra de trabajo, lo que llamamos golondrina. Claro. Y los trabajos golondrinas normalmente, no digo todos, pero casi en un 70% es trabajo precarizado. Sí. De hecho, constantemente estamos viendo en los diarios, se rescataron tantos trabajadores que vivían en condiciones inhumanas. Y cuando hablamos de condiciones inhumanas, estamos hablando realmente de condiciones muy deplorables, en contacto constante con agroquímicos, sin la comida necesaria, pagándoles, incluso descontándoles de la comida que les dan en el tiempo en que trabajan. Claro. En algunos casos descontándoles de máquinas que se rompen. Ayer me consultaba un cliente que termina ahora la temporada en una zona que está por la ruta 34, una finca, que se había roto un camión regador y que el empleador le ha dicho que se lo va a descontar. Y lo que le tenía que descontar es casi más de la mitad de lo que le tenía que pagar. Claro. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, por esta ley desaparece, dice la ley 24013, por empleo no registrado. ¿Y quiénes? Dice, en su lugar se crea un sistema de incentivos. Es decir, incentivos. Quienes regularicen los trabajadores van a quedar exentos de multa. A mí me encantaría saber de cuántos son las multas y si vale la pena para el empleador, que ya ha tenido una conducta evasiva, ya ha tenido una conducta de explotador, si le conviene o no pagar las multas o registrar. Otro punto que necesariamente lo tenemos que hablar. Hace unos años atrás hemos tenido un gobierno, y esto sin ánimo partidario, porque es un gobierno que ha cometido muchísimos errores, que no ha hecho autocrítica, por eso hoy tenemos el presidente sentado en donde está. Claro. Pero recordemos que ha habido un gobierno que ha propuesto una moratoria previsional, por el cual muchos de los trabajadores que no habían sido registrados les han permitido acceder a través de una moratoria y a que hoy cuenten con una obra social y una jubilación. Y en Santiago del Estero, más allá de todas las críticas que podamos tener al gobierno juarista, fue idea de la esposa de Carlos Juárez, la pensión por ama de casa. Claro. Lo cual fue para mí hoy, visto a la distancia y sacándome toda bandería política, fue una pionera, una innovadora, y creo que fue una gran feminista, ella sin darse cuenta. Claro. ¿Por qué? Porque las tareas de cuidado son tareas que se realizan 24/7, son tareas que nadie las reconoce económicamente, son tareas que si el hombre o la familia la tuviera que pagar, créeme que sería un sueldo millonario, porque no tienen descanso, no tienen feriado, no tienen sábado, no tienen domingo. Y muchas veces las madres, las amas de casa, no solamente son amas de casa, son psicólogas, son médicas, tienen que correr al médico si los chicos se enferman, tienen que ir a las reuniones de la escuela y además tienen que cocinar y ser buenas madres y todo lo que la sociedad les exige como mandato. Claro. ¿Y sabes qué? Muchas de esas mujeres aún eran víctimas de violencia ya económica, no se podían separar porque el único ingreso que tenían era el marido. Claro. Entonces, esta creación de la ley de pensiones de amas de casa fue, hoy a la distancia visto, fue un hecho innovador. Y quizás quienes demonicen el gobierno de Carlos Juárez también hay que decir lo bueno. Claro. Fue una visionaria. Fue una visionaria. Bueno, todas estas leyes vienen a cercenar porque incluso hay un proyecto que está planteado y está en la cabeza del presidente, tiende a eliminar las pensiones por viudez. O sea, yo creo que más crueldad que esa, una persona que ha perdido su pareja
o el padre de sus hijos, y que te quiten un ingreso para poder sustentar y terminar de criar tu hijo. Y la verdad es que no le veo ningún acto ni de ahorro ni de beneficio. Otra cosa, esta reforma que supuestamente busca achicar los costos, mi pregunta es ¿a dónde va a ir ese dinero? Porque al trabajador no va, se lo premia al empleador y siguen pidiendo plata afuera. Claro. Entonces hay algo que no... Pero también si vos te pones a ver el contexto en el que se mueven, y quizás sean para los préstamos millonarios o para que le banquemos la tarjeta del jefe de gabinete. Parece. Sí. El otro punto, el punto que a mí me pareció importante también, es reducir las cargas sociales y los incentivos a la inversión. Dice que hay un régimen de incentivo para la modernización e inversión que apunta a la tecnología. Bueno, habla de reducir ese régimen de contribuciones patronales. Y volvemos a lo mismo. Reducir. Cuando hablamos de reducir, ¿a quién beneficia? A las grandes empresas. Sí. 1% para las grandes empresas y 2,5% a las pymes. O sea, los que más se van a beneficiar es la pyme en esa reducción de cargas sociales. Las pymes no van a tener menos cargas sociales, las grandes empresas van a tener menos cargas sociales y las pymes van a tener más del doble. Claro. O sea, la idea es sutilmente asfixiarlas y que desaparezcan las pymes. Y esto judicialmente ya sí me afecta. Que es que las sentencias laborales sean pagadas, escuchen bien, en cuotas. Sí. O sea, yo llego a una sentencia laboral con todo. Primero, a mí me despiden, lo cual ya es un hecho terrible porque tengo que rearmar toda mi economía familiar. Me despiden. Tengo la suerte de llegar a acceder a tribunales, porque hoy acceder a tribunales... A ver, aquí tenemos que distinguir lo que es la justicia y el derecho. El derecho es la norma y la justicia es un valor. Claro. Y llegar a lo que para mí es un valor, que para mí puede ser justo y para vos no, bueno, eso es todo un debate filosófico. Poder acceder a la justicia y que cuando accedo un juez me hace lugar y que vamos a suponer vos sos mi empleador, vos haces un plan de pago cuando yo quizás con la indemnización que me correspondía, si la recibo toda junta, podría haber puesto un emprendimiento. ¿Cómo haría si vos me vas a pagar en cuotas? Claro. O sea, totalmente descapitalizado el trabajador. Totalmente descapitalizado, totalmente desamparado. Y lo más probable es que las cuotas sean un monto que sean accesibles para el empleador. Claro. Porque también el empleador va a plantear que tiene otros trabajadores que mantener o que tiene otras sentencias que cumplir. Exactamente. En el contexto de que todo está devaluado, ¿no? En el contexto que todo está devaluado y en el contexto que hoy es muy difícil. Hoy el que emprende realmente es un valiente. Sí. Es un valiente. Y podemos hablar desde el lado de la buena onda, de la positividad, de emprender, del que quiere salir adelante sale. Pero ¿sabes qué? Eso es romantizar y dejar de ver la situación real en la que estamos. Porque te voy a poner un ejemplo clásico. Hoy creo que el único rubro, y entre comillas, que está funcionando la comida, porque lo único que hasta ahora la gente, y en la medida que puede, sigue comiendo. Pero es este periodo que estamos viviendo es el periodo donde mayor morosidad tiene la gente, tenemos todos, y me incluyo, en cuanto al pago de las tarjetas, créditos que sacamos. Ya no usamos la tarjeta para comprar materiales de construcción, No, para financiar un repuesto de un auto, para comprar un electrodoméstico. La usamos para comer. Para comer y pagar servicios. Y la usamos todos los meses. Sí. O sea, no es que vos pagas este mes y bueno, ya hasta el mes que viene. Todos los meses la estamos usando para comer. Esto es algo que yo en mis 47 años, te soy honesta, no lo he vivido. No lo he vivido. Es más, ni en el gobierno de De la Rúa lo he vivido. Mírate. No lo he visto, no lo he vivido. Y sobre todo no he vivido esa hazaña, ese regodeo de decir aprueben y le voy a vetar. Ese discurso de odio. Un presidente que ha ido a defenderlo a un jefe de gabinete como las madres que van cuando el chico se prueba en primera en fútbol. Claro. ¡Juega bien! ¡Eso! ¡Ah! Es el primer mandatario. Sí. Es el primer mandatario. Bueno, volviendo a la ley, el último punto, que este es el que te decía. A ver, ya nos habían dicho, porque el discurso de ellos para hacer recortes y hacer ajustes siempre viene después de una campaña mediática
de demonizar a los sindicatos, de demonizar a los rectores, de decir que, que en discapacidad se roban lo que es silla de ruedas, se roban lo que es óptica y se roban lo que es remedio. Entonces estos argumentos me sirven a mí para hacer los recortes. Que había de pensiones truchas. Sí, efectivamente. Pero no necesariamente porque había pensiones truchas les tienes que cortar a todos. Claro. Hacer las auditorías correspondientes y anda suspendiendo en la medida que vayas descubriendo las irregularidades. Bueno, ¿este gobierno qué hace? Viene y hace una barrida general. No conformes con que lo han demonizado los sindicatos, ha sentido la necesidad de poner una cláusula específica que es, a ver, es una burla. Porque te dice, escúchate esto, que tu empleador, es algo de sentido común que dice, ¿por qué la ha puesto ahí? O sea, que tu empleador no te puede retener si vos no estás afiliado al gremio. Hello. Y si siempre ha sido así. Claro. Obvio que si a mí, si yo no estoy afiliado a tu gremio, mal puede mi empleador descontarme de mi sueldo y hacerte el aporte a vos. Esto ha sido, fue y será así. Se entiende que los gremios cobran porque los afiliados se justamente afilian. No pueden de prepo. Ahora esto no es un error. Esto es más de lo mismo. Es demonizar los sindicatos. Es decir, ojo, porque los empleadores a veces están con los sindicatos que no los protegen a ustedes y les hacen los descuentos. O sea, es instalar esa idea y instalar el famoso divide y reinarás. Claro. Es el famoso divide y reinarás. Mira, hoy le hacíamos una entrevista al gremio de la UTA. Yo desconocía que estaban divididos en dos ramas, UTA Capital, y dos listas, digamos. Y bueno, había una lista, próximamente van a tener elecciones, y nos comunicaba de la situación de la empresa de colectivo El Puntano. A ver, yo creo que en transporte hoy están mal. Sí. Sí, están mal. Pero no, ¿y qué han hecho con el dinero que han recibido los gobiernos anteriores? Porque hoy podemos hablar de que no llegan, vamos a darle el beneficio de la duda de que no llegan a pagar los sueldos. Sí. Ajá. ¿Y cómo justificamos que las unidades están detonadas? Porque no ha hecho inversión. Porque pasó de ser un empresario del transporte a ser un millonario y a invertir la plata del transporte en otras actividades que según vos eran más rentables. Y porque en el medio es una guerra de pobres contra pobres. Porque la gente que como consecuencia de este paro y de los paros que hay normalmente, porque hoy los que usan el servicio de transporte, ¿qué hacen? Es como ver el clima, te tienes que levantar a ver si hoy hay colectivo. Claro. Eso hacen. Sí. A ver si hay colectivo, a ver si te puedo ir el turno médico, a ver si los mandan los chicos a la escuela. Es como ir a ver el clima, llevo paraguas, no llevo paraguas, me abrigo, no me abrigo. Que han hecho el dinero en las inversiones y en el medio quedan los trabajadores que hoy nos contaba una situación muy penosa. Les están dando de 50,000 pesos, les deben 3 meses. Ahora mi pregunta es, y le decía yo al referente gremial, si le deben 3 meses de sueldo, ¿cómo yo voy a ser tan ilusa de pensar que están al día con los aportes patronales? ¿Y sabes qué? Esto no es alejado de la ley de reforma laboral. La ley de reforma de modernización laboral ha venido nada más y nada menos a avalar este tipo de avasallamiento de derechos. Ha venido a sentar una postura de que la patronal está sentada ya en otro lugar y de que los sindicatos, al estar divididos, las fuerzas se dividen, entonces los reclamos ya no tienen el mismo peso que tenían antes. Claro. Entonces hoy nos encontramos con 10 familias, porque son 10 familias las afectadas, que primero corren riesgo su vida por el estado de los vehículos. Segundo, les deben 3 meses de sueldo. Y tercero, las familias que toman, porque hace el tramo Santiago Frías, ¿con qué seguridad viajan? Yeah. Otra, al deberle los sueldos, se da por sentado que no están pagando ART, no están pagando aporte, no están pagando obra social, no están pagando nada. Eso es lo que ha venido a hacer esta famosa ley, a sentar mayores precedentes respecto de las injusticias que vive el pueblo trabajador. Y lo que hablaba de guerra de pobres entre pobres, es que muchas veces yo escucho y veo que los mismos trabajadores que salen a laburar todos los días, a ganarse el mango y tienen que tomar el servicio de transporte, se enojan con los choferes. Y eso es lo que buscan, que se enfrenten pobres contra pobres. Claro, sí. Porque nadie se detiene a informar o a poner sobre la mesa. Yo sé que resulta odioso, me he ganado muchos enemigos empresarios, pero es lo real.
¿Qué has hecho con el dinero que durante años, no hace 4, muchos años atrás, te han venido subvencionando para que mejores las unidades, para que las unidades estén en óptimas condiciones, para que tengas un fondo de resguardo en caso de que tengas un incendio, una pérdida, una rotura, un accidente? ¿Qué has hecho? Nada. Son colectivos que tienen más de 20 años. Esa es la situación hoy. Y la situación también es que los empleados están ahí expectantes, rogando que les paguen, acercando propuestas que son desoídas o firmadas en actas que son incumplidas. Pero obviamente eso tiene que ver con esto que te digo. Yo tengo que negociar mis vacaciones, tengo que conformarme que en lugar de 3 sean 6 a 8 meses, y tengo que conformarme que si me voy a trabajar y han prescindido de mi servicio no me avisen. Tengo que conformarme que si me tienen negro, el empleador me puede tener negro, total, lo pago una multa ínfima. Sin contar que el tenerme negro implica condiciones insalubres, que puedo adquirir enfermedades, me puedo accidentar, mi salud se puede deteriorar, porque convengamos que muchos casos que hemos visto estaban durmiendo en el piso, en medio de los campos desolados. Ha habido niños embarazos que se han gestado ahí, y niños que han nacido con malformaciones, y que eso nadie lo está diciendo, y el día que surjan las estadísticas, créeme que son alarmantes, porque son niños, son madres que han ido a trabajar en matrimonios, que trabajaban al lado del camión que fumiga con los agroquímicos. Entonces eso no se habla. Aquí pareciera ser que es un único bolsillo que hay que cuidar. Y a ver, yo no estoy en contra de los empresarios, pero créeme que los empresarios y los trabajadores no son nada. Porque podrán tener todo el dinero del mundo, pero si no tienen quien les trabaje, ¿cómo harían? No van a ir ellos a trabajar. No, por supuesto. ¿Y sabes qué es lo más triste de esta ley laboral? Que en la Argentina, lamentablemente, siempre han sido unas pocas familias los que han estado bien con todos los gobiernos. Vos fíjate, siempre pase el gobierno que pase, son las mismas familias que están bien con todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque hacen un cuello de botella una corporación que no le importa llevarse puestos los trabajadores, no le importa llevarse puestos los discapacitados ni los jubilados. No les importa. Hoy los jubilados están mendigando, tienen que ir a la farmacia, y lo veo, sacar la tirilla de los remedios, elegir cuál es el más caro para sacarlo sin cargo, porque tienen que sacar 3. Pañales no los están dando desde diciembre. Bajo la excusa del recorte. La verdad que es gravísimo, y esta ley también tiene mucho que ver, a mí me preocupa, con las infancias, porque un padre, una madre, un padre, vamos a poner un ejemplo, que tiene un trabajo, el chico se cría viendo cómo su padre se levanta, va a trabajar y vuelve, le puede brindar una educación pública, ya no de calidad porque está totalmente desmantelado, pero bueno, una educación al fin. Ya tiene una estructura de gastos familiares armada. Todo se detona por los aires cuando el padre tiene que comunicar a su familia que quedó sin un trabajo. Entonces, ese chico, por ende, deja de estudiar. ¿Por qué? Porque ya no existe el progresar. No existe progresar, no existe el boleto estudiantil gratuito. Ha habido un recorte terrible en lo que son las tablets, que también era un incentivo, y además de un incentivo, era una enorme herramienta de trabajo, ahora con todas las nuevas tecnologías. Entonces, como lo he dicho creo que en tu programa anterior, en el mejor de los casos, esos chicos se terminan precarizando en el mercado laboral por 2 monedas, porque les conviene a los empleadores, o a los que tienen una simple pyme, una verdulería, les conviene contratar un menor para trabajar sin ningún seguro, sin ningún riesgo, sin nada. Es en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, al no estar escolarizados los chicos, terminan en la calle, siendo que vulnerables a la situación de consumo problemático o la droga. Y esto tiene mucho que ver con lo que después vamos a hablar, que es el régimen penal juvenil. Bueno, Carolina, ¿por dónde lo tienen que encontrarte? ¿Por las redes sociales? ¿Para ubicarte? Bueno, en mis redes sociales, Carolina Vargas, ahí me escriben. Y mi teléfono es 3854-068-473. Lo que sí me gustaría aclarar, porque muchas veces
toman como que mi discurso es antigobierno y mi discurso, créanme, que es post-pueblo, no es antigobierno. Seguro. Yo no vengo de una clase rica, a mí me costó $2 recibirme y me duele lo que está pasando, me duele que los chicos vayan a los merenderos y vuelvan con las manos vacías. Y yo soy de la teoría y soy una convencida, no me hace ni más buena ni más mala, soy una convencida que nadie puede ser feliz viendo el sufrimiento del otro. Nadie. Porque si sos feliz viendo el sufrimiento del otro, sos una persona totalmente insensible. Y a mí me mata, me quiebra ver las madres que hoy son madres y me veo reflejada, que hoy tienen 60 años y van con sus hijos de 20 arrastrando una silla de rueda, porque los hijos nunca han caminado, a acreditar, dar fe de vida en el ANSES. Chicos con síndrome de Down cuando sabemos que es una condición irreversible. Claro. ¿Y sabes qué? Lo peor de todo es que me veo proyectada, porque yo tengo mi hija con autismo. Entonces es imposible que no conecte y es imposible que a mí eso no me atraviese. Claro. Entonces creo que el día que la sociedad le haga el clic y empecemos a entender que el otro pudo llegar a ser yo, ese día van a cambiar muchas cosas, porque hoy por hoy, es el otro. Y si el otro si da vuelta a la rueda y el otro termina siendo vos, ¿cómo hacemos? Así es. Pero también depende de la cabeza de que maneja el Estado, ¿no? La cabeza que maneja el Estado hoy lo único que está haciendo es bajar... Está destruyendo todo. Primero. Y segundo, lo que más me preocupa, no tanto lo que destruye, porque había otros gobiernos que también han destruido. ¿Sabes qué me preocupa a mí? El discurso de odio. Sí. El discurso de odio. El otro día he visto una nota que le ha sacado a Selena Rubí Gómez. Sí. Esto no es casual. Esto no es casual. No es casual el ataque a una minoría. ¿Por qué no es casual? Porque les han desmantelado el INADI, les han desmantelado la comisión que defendía los derechos de las mujeres, les han desmantelado todo lo que es tratamientos para el HIV, les han desmantelado todo lo que es, digamos, resguardo de los derechos de las minorías. Entonces, obvio que si el presidente arenga el odio, el presidente mismo ha dicho que le va a poner el último clavo al cajón del kirchnerismo, con todos los errores que ha cometido el kirchnerismo, obviamente baja ese discurso de odio. ¿Y por qué no las agredirían a las trans? ¿Por qué? Porque si una ley laboral es violenta, una ley es violenta, ¿por qué la violencia no se va a bajar en las escuelas con lo que hemos vivido? Eso no es casual, eso no era un chiste, es un mensaje. Y son chicos que están enojados porque, ¿sabes qué? Cada vez los ven menos a sus padres. Exactamente. En el mejor de los casos, ¿no? Así es. O si no, si los ven depresivos. Es gravísimo, es muy grave. El daño que están haciendo es muy grave y el daño se puede reparar. Pero ¿sabes qué es lo que no se va a reparar? El mensaje. El mensaje que están bajando de odio, de insulto, de arenga. El combate, el Senado se ha convertido en parece un reality. Sí. Dejó de perder el presidente se olvidó totalmente de la investidura que tiene y va al Senado a defenderlo a alguien que debería estar detenido. No fuera del gabinete, detenido. Detenido, sin lugar a dudas, sí. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el interés? Sí. ¿O qué le preocupa al presidente para que se siente sobre lo que yo considero una granada? Porque o se lo lleva puesto Adorni o se lo llevan puesto los periodistas ahora. Porque ahora está ensañado con los periodistas. Sí. Está ensañado con los periodistas. Con los mismos que lo han llevado y han sembrado también un discurso de odio para que él llegue donde está, hoy está ensañado. Entonces ahí volvemos a lo mismo. No nos olvidemos que el otro también puede ser uno. Exactamente. Y la gran duda que nosotros como trabajadores de prensa pensamos, como ponías el ejemplo en el gobierno de la Rúa, la gente salió a sacarlo literalmente con los cacerolazos, con las huelgas de hambre. Y hoy la sociedad como que pone el pecho a la bala a los cachetazos que está haciendo el presidente y no reacciona, porque justamente él usa de artilugio legal, es la grieta que tiene política, que si yo salgo, entra el kirchnerismo y sigue metiendo el veneno, vamos a decir así, a los mismos jóvenes, de que este gobierno no le va a servir. El de él sí le va a servir. Pero mira qué ironía. Es un gobierno que les mete los inyectos de veneno a los jóvenes, que le han venido al pelo a los jóvenes cuando era el voto joven. Y ahora es el mismo gobierno que los quiere encarcelar a los 14 años. Ahí está. Y es el mismo gobierno que les ha prometido que si él es presidente mañana, no dentro de 2, 3, 4, mañana ganaban en dólares. ¿Y sabes qué están haciendo los jóvenes? El mejor que está trabajando de delivery y exponiendo su vida. Así es. El que tiene trabajo, ¿no? Sí. Entonces creo que
la grieta, lo único que le conviene es al gobierno. Sí. Vos fíjate lo que está pasando en Bolivia. Ujú. Por mucho menos, la gente sale a la calle. Y en el gobierno de la Rúa, vos fíjate quiénes han sido los muertos en la plaza. ¿Ha habido algún político? ¿Ha No. habido algún sindicalista? No. ¿Ha habido algún empresario? Los muertos siempre terminan siendo los pobres, Los pobres, sí, sí. la clase laburante. Y, y como digo siempre, en las cárceles, la mayoría son los pobres. En los lugares más penosos, más recónditos y más oscuros, siempre termina poniendo el cuerpo el pobre. Así es, lamentable esto. Caro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.